Voy a silenciar también para evitar el ruido ambiente. Después, cuando necesitan participar, pueden activar. Bien, ya estamos grabando. Bienvenidos entonces a nuestra tercera reunión de este grupo de estudio de preparación para la certificación de Power BI. Antes que nada, hoy también felicitarlos por el Día del Trabajador, que se celebra internacionalmente. Espero que pasen muy bien, tanto los que están aquí ahora y también quienes no están logrando seguir en vivo y que van a ver la grabación, extenderles las felicitaciones y que pasen una excelente jornada. Gracias, Como ya les... Rodrigo. Gracias, gracias. Como adelantamos, esta mañana la agenda que tenemos para el día de hoy es la introducción, la bienvenida a este espacio que estamos haciendo ahora. Luego vamos a entrar a ver el capítulo que fue asignado esta semana. Bienvenida, Tatiana. Hola, hola, perdón. Creo que tenía el audio activado. Sin problemas, bienvenida. Luego de ver la unidad de esta semana, compartir un poco los aprendizajes, las consultas, vamos a hablar un poquito del cronograma. Y vamos a volver a tener esta sección de entrenamiento para el examen que llamé preguntas de ensayo. La vez pasada hicimos 2 preguntas de ensayo. Esta vez traje 3 preguntas de ensayos. Inclusive voy combinando de todos los temas que estamos viendo. Es decir, las preguntas de ensayo no son de lo que dimos esta semana, sino que de lo que vimos desde el principio. Voy a modo de ir consolidando, a modo de ir practicando, también para el entrenamiento. Luego finalizaremos con las tareas de las semanas y el cierre de la reunión. Entonces, pasamos a nuestro capítulo. Limpieza, transformación y carga de datos. Que fue la ruta asignada para esta semana. Voy a hacer una pequeña transición de pantallas para ir a la ruta de Microsoft Learn. Yo no tengo nada luego en pantalla, Rodri. Ahora sí. Así que ya Ahora estaba estoy, compartiendo. ahora estoy compartiendo mi navegador en limpieza, transformación y carga de datos. ¿Sí? Sí, ya se ve. Gracias. Excelente, gracias por avisar. Bien, entonces el capítulo de esta semana hablaba de limpieza, transformación y carga de datos. Vamos a hacer un repaso de lo que aborda. Tiene mucho trabajo con el editor de Power Query. Y vamos a hacer un repaso rápido del módulo. Comenzaba con una introducción. En esta introducción menciona que antes de empezar a diseñar los reportes, es importante importar los datos y trabajar con esos datos para que estén listos para construir los reportes, ¿sí? Y nos tenemos que ocupar y trabajar, invertir tiempo en que los datos ya vengan con el formato correcto, resolver cualquier inconsistencia, resolver faltas de datos, integrarlos correctamente antes de hacer nuestros reportes. ¿Sí? Presenta aquí las herramientas de Power Query como una herramienta dentro de Power BI. Recordamos que Power Query también está disponible dentro de Excel. Es más, nace en Excel. Power Query es un producto que existía ya antes de Power BI dentro de la suite de Excel. Luego vamos a hacer la forma de los datos iniciales, donde hace la introducción de cómo abrir el editor de Power Query. Manuel, abusando de tu generosidad, yo te puedo pedir ayuda para dar ingreso a los que van sumándose. Estaba a punto de decirte eso, profe. Déjame cargo de eso, sin problema. Gracias, Manuel. Bien, entonces hasta la introducción al editor de Power Query, cómo acceder al editor de Power Query. ¿Sí? Después empieza a tratar las transformaciones, ¿sí? Identificar los encabezados de columnas, promover esas columnas como esa primera fila como encabezados.
eliminar algunas filas, las primeras tantas filas, cambios de nombres de columnas. Aquí está la parte de eliminación de filas superiores. Luego viene la parte de eliminación de columnas, remover columnas, y remover otras columnas. Bien. Y cabe mencionar que por qué se tiene que remover columnas y remover otras columnas. Esto es muy útil sobre todo para cuando yo quiero trabajar con algunas de las columnas y esta tabla después en el futuro puede ir creciendo, y por más de que en el futuro se le agreguen campos, yo siempre quiero trabajar con los que ya seleccioné. En esos casos hago la selección para eliminar con otras columnas. Anular la dinamización de columnas. En cuanto a la dinamización de columnas, en el laboratorio hay un ejercicio espectacular para aplicar esta técnica. Dinamizar columnas y anular la Esa dinamización de función es columnas. divina. ¿Correcto ahí? ¿Quién quería complementar? Adelante. No escuché bien. No, perdón, dije nomás que el tema esta de la dinamización es una función increíble, Está buenísima. muy Gracias, Manuel. utilizada. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, está tanto dinamizar como anular la dinamización. Luego pasa a la simplificación de las estructuras de datos. El capítulo de simplificación de las estructuras de datos habla de las convenciones para trabajar con datos. Habla de buenas prácticas a la hora de nombrar columnas, otras transformaciones como reemplazos de valores, tratamientos de nulos, también eliminación de duplicados, nomenclaturas, buenas prácticas, y luego pasa a lo que es evaluación y cambio de tipos de datos de columna. ¿Sí? En los tipos de datos de columna, vemos un poco, hace la introducción de la cantidad de registros con los que evalúa Power Query, que trabaja originalmente con las primeras 1000 filas, pero eso también es configurable. Podemos hacer de los datos para saber cuándo tenemos datos incorrectos. Los cambios de tipo de dato de columna, que los podemos hacer ya desde la transformación e incluso después en dos lugares distintos. Mientras antes se haga, es mejor para el rendimiento. Los distintos tipos que hay. Y también, como muchos capítulos, tienen algunos links de referencia a la documentación, que es muy interesante también si toman un tiempito para leer esos links de referencia. Combinación de varias tablas en una sola, cuando yo tengo la información segregada y tengo las mismas columnas, pero dividido los conjuntos de datos por año, por diversos criterios, y yo quiero consolidar todo en un solo conjunto de datos. Los dos tipos de operación: juntar tablas y combinar. Anexar es cuando tengo dos tablas, quiero sumar los registros de una con otra y hacer una sola tabla con la sumatoria de registros de ambas consultas. Y la de combinar, que es una manera de extender, ¿sí? Tengo parte de los datos en una tabla y parte de los datos en otra tabla. En ambas tengo que tener una columna en común. Esta es la parte de combinación. También los tipos de combinación. Hay combinaciones externa izquierda, externa completa, interna. Saber qué significa cada uno de esos tipos. Para quienes han trabajado con el lenguaje SQL, sería la equivalencia con los joins. Left join, inner join, outer join.
Igual si no han trabajado con SQL, la lógica es muy simple. Todos los registros que coincidan en las dos tablas, los registros que estén en la primera, sin importar que tengan un correspondiente en la segunda o no, o todos los registros de ambas tablas. Luego viene la parte de generación de perfiles de datos en Power BI, donde se trabaja con las estructuras, las relaciones, identificar dónde podemos tener anomalías y estadísticas de los datos. Aquí entramos a las opciones de vista que están en la configuración del editor de Power Query, que me permiten ver cuántos valores únicos tengo, cuántos valores, la distribución de un determinado valor. Luego el editor avanzado para modificar código en lenguaje M. El lenguaje M es lo que Power BI escribe como resultante de trabajar con el editor de Power Query. ¿Sí? Cada paso de Power Query es una instrucción del lenguaje M. El editor de Power Query me lo hace visual, pero realmente él está escribiendo por debajo el lenguaje M. Si ya están familiarizados con todas las funciones de Power Query, en el lenguaje M tienen algunas funciones más que no alcanzan a estar en el ribbon de las opciones disponibles. ¿Sí? Yo el fin de semana estuve viendo una que me pareció muy interesante, que es como una función para saber si una determinada operación sucedió la semana pasada. Operaciones de fecha, solamente están las básicas de descomponer la fecha en año, mes, día, etc. Pero hay funciones interesantes para saber si la fecha fue algo de la semana pasada o no, o si es un acumulado, trabajar con temas de inteligencia de tiempo. Aquí la referencia al lenguaje M es algo pues interesante. Si alguien quiere conocer también un poquito más del lenguaje M, lo podemos ir discutiendo en el grupo. César, te escucho. Sí, una consulta. Creo que el lenguaje M no entra en el PL300, ¿no? Pero mi pregunta va con respecto a tu experiencia y la experiencia de los demás de la comunidad. ¿Es recomendable estudiar o profundizar el lenguaje M? Bien, efectivamente como el lenguaje M no está como dentro del temario, o sea, y en los exámenes que he puesto de simulación, nunca me tocó una pregunta de sintaxis del lenguaje M. Yo creo que si ya estamos familiarizados con Power Query, me parece interesante ver, mediante una técnica que también puedo compartir en el grupo, qué funciones adicionales tiene que no están en el botón, para ver si alguna de ellas hacen sentido con las transformaciones que debo hacer. ¿Sí? Como toda herramienta, primero hay que conocer qué puedo hacer con ella y después mi escenario me dirá si la voy a utilizar o no. José, adelante. Bueno, César, te cuento, yo también estoy con un tema, diríamos, entre SQL, el M y demás. Por ahí depende mucho del ámbito o el tipo de empresa que vayas a trabajar. Para darte un ejemplo, generalmente conviene hacer las transformaciones en el origen de la base de datos, y si una empresa trabaja con un motor de base de datos en SQL o en un Azure, conviene hacer las transformaciones allí. Y esas transformaciones que uno las haría en Power Query, utilizando el lenguaje M, se pueden hacer mediante el SQL. Entonces, Power Query por ahí sería solamente un paso para algunas pequeñas transformaciones o casi nulo, porque después también lo reemplazan algunas cuestiones con DAX. Pero si tenés orígenes de datos que vienen de Excel o de múltiples orígenes, sí por ahí el uso de Power Query y el lenguaje M es esencial. Más aún cuando tenés que hacer automatizaciones en Excel o preparar, hacer modelado o ciertas transformaciones para sumarlo a un modelo de datos. O sea que son dos herramientas de que me parece que son imprescindibles. Yo personalmente tenía que arrancar ahora un curso de SQL, ya pasé por lenguaje M, obviamente que es interminable lo que es lenguaje M, pero
estoy en esa disyuntiva, ¿no? Si seguir con otro lenguaje más o quedarme ahí y pedirle a alguien que sepa SQL que me realice las transformaciones. Por ahí en grandes empresas, en las empresas que uno trabaja, está quien sabe SQL, uno le pide las vistas que necesita y arma su modelo, que sería como el mejor de los mundos. Pero no siempre es así. Así que en resumen, el lenguaje M es esencial, encima simplifica una cantidad para todo lo que es automatización. Así que muy recomendable desde mi punto de vista. Sí. Gracias, José, clarísimo, clarísimo. Gracias, José. De nada, gusto. Y Manuel también pidió la palabra. Sí, gracias, Rodrigo. Ahí quiero sumarme un poquitito, coincido plenamente con lo que dice el compañero José. Es así, pero en mi caso, por ejemplo, tengo otros orígenes de datos, como lo son, por ejemplo, Excel, que por la organización en la que estoy, digamos, no está en los planes inmediatos o a corto tiempo cambiarlos. Y estos Excel son Excel automáticos que envía el sistema. Y esto sí con te viene con títulos arriba, te viene con resúmenes en las últimas líneas. Entonces, de ese lado, por ejemplo, sí conviene más hacerlo en Power Query, porque eso no le vas a tirar un SQL para que el SQL le tire de vuelta al Power BI. Entonces, en ese tipo de escenarios también conviene. O sea, depende, así como dijo José, depende mucho del escenario en el que estás, ¿verdad? Gracias, Manuel. Gracias. Y gracias, César, por la consulta, porque eso alentó y animó a la participación. Seguramente alguien más podía tener esa duda de No, sí, a qué punto es necesario conocer M. sí, perdóname, Rodrigo, que te interrumpa, sino que Adelante, adelante. en LinkedIn me pongo también a investigar, porque también quiero a veces capacitarme y lo recomiendo bastante, ¿no? Pero yo digo hasta qué alcance, ¿no? Y qué tan beneficioso es, ¿no? Que es como que creo que un, un nivel ya mm, más avanzado de lo que es Power BI en general, ¿no? Entonces me dio la simple curiosidad, ¿no? Justo que lo mencionaste y quería ver, ¿no? Los puntos de vista. Más bien, muchas gracias. Gracias, César. Buenísimo. Continuamos, entonces libre de levantar la mano, activar el micrófono cuando quieran. Eso lo hace dinámico la presentación y también queremos que no se queden con dudas. Bien, entonces el editor avanzado para modificar el código M, que se puede abrir en dos opciones, tanto en la edición vista del editor de Power Query, también está en la edición Home. En la ventana hay dos espacios. La hoja de ruta, digamos, también ahí en nuestra guía es la hoja de ruta oficial, y aquí también no se profundiza mucho la sintaxis. Entonces esto es primero completar toda la hoja de ruta oficial sería también un camino antes de profundizar M. Luego viene el ejercicio de carga de datos. Aquí hay un laboratorio. El laboratorio está muy interesante. Hoy estábamos intercambiando con Tatiana lo interesante de las prácticas, y pueden encontrarse dentro de los laboratorios y los ejercicios algunas características que por ahí no hayan utilizado de Power BI, y aquí también alentarles a hacer estas prácticas, ¿sí? Como toda herramienta, se aprende no solo por lo leído, sino sobre todo se aprende mucho más si incorporamos cuando hacemos nosotros ese ejercicio, cuando resolvemos, ni qué decir, alguna situación de nuestro trabajo con estas herramientas. Ahora estoy poniendo la guía del laboratorio. No sé si se ve eso en la pantalla. Sí, perfecto. Bien, el laboratorio entonces es un recorrido en el cual comienza obteniendo datos en la máquina virtual que prepara el laboratorio, ¿sí? Se busca trabajar con editar la consulta, ¿sí? Al editar la consulta se van a combinar dos columnas en una, ¿sí? Una que tiene el nombre y el apellido en columnas separadas, modificar para que sean una sola columna. Y se van a añadir algunos pasos de ordenamiento.
que van a remover las otras columnas que no se necesiten. También se va a trabajar con una subconsulta. Se trabaja también con la parte de productos y el detalle de esas categorías de producto. Se aplican otras transformaciones como reemplazar valores. Se hacen columnas calculadas, que sean el costo asociado a, que es la multiplicación de la cantidad por el costo unitario. Establecen tipos de datos. Se aplica la técnica de anular la dinamización de columnas. Trabajo con tipos de datos de fecha. Trabajo con funciones. Promover encabezados. Combinación de consultas. Unos temas de privacidad de datos, y ahí va finalizando el ejercicio, teniendo estas tablas resultantes. Cerrando y aplicando, al finalizar la serie de transformaciones con Power Query, debemos tener estas tablas resultantes. Luego, el capítulo termina, como es habitual, con una comprobación de conocimientos. Vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo. Responde a las preguntas siguientes para ver lo que ha aprendido. ¿Cuál es el riesgo de tener valores null en una columna numérica? Y las opciones son: esa función sum de los datos será incorrecta, esa función max de los datos será incorrecta, o la función average de los datos será incorrecta. ¿Cuál les parece que sería la respuesta para esta pregunta? Promedio. Promedio. Sí, porque si una columna tiene ausencia de datos, en la cantidad me va a variar y por lo tanto el promedio no va a ser correcto. Así que sí, yo concuerdo con ese criterio. Pregunta número 2. Si tiene dos consultas con datos diferentes, pero con los mismos encabezados de columna, y quiere combinar ambas tablas en una consulta con todas las filas combinadas, ¿qué operación debería realizar? Anexar. ¿Anexar o fusionar? ¿Por qué anexar y por qué funcionar si alguien tiene una opinión distinta? A ver, ¿quién dijo anexar? Yo dije anexar. Porque Sí, Manuel. anexar es unir dos tablas diferentes para crear una nueva. O sea, te da las dos opciones: anexar en una de las existentes o creando una nueva consulta. Bien. Yo aquí voy a marcar anexar. Mi opinión es la parte de fusionar por combinación, porque habla de que los datos diferentes y que quiere trabajar con un solo conjunto de resultado con filas combinadas. Pero lo vamos a averiguar después. Tercera pregunta. ¿Cuál de los siguientes no son procedimientos recomendados para las convenciones de nomenclatura en Power BI? Fíjense que aquí la pregunta está expresada en negativo.
cuáles no son procedimientos recomendados para las convenciones de nomenclatura. Y las opciones son cambiar el nombre de las columnas para que tengan espacios, abreviar los nombres de las columnas, reemplazar los valores que contengan enteros con resultados legibles para el usuario. ¿Cuál opinan? Cambiar el nombre de las columnas para que contengan espacios. ¿Bien? ¿Alguien tiene la misma opinión o una opinión diferente? Igual, cambiar el nombre. Yo pondría la parte de abreviar, que los nombres, que las columnas tengan espacios, no es una limitación en Power BI, ¿sí? Pero vamos a ahora comprobarlo. Comprobamos las respuestas. Bien, efectivamente era la función de average, es la correcta. En cuanto al punto 2, yo estaba equivocado y Manuel estaba en lo cierto, es anexar. Anexar efectivamente combina los datos de dos en una sola y el resultado va a tener más filas porque que eso sí no ocurre con la combinación. Excelente ahí, gracias Manuel por el punto de vista. Y con la última, toma como correcta la pregunta de abreviar los nombres de las columnas. Y también aquí son temas de la hoja de ruta de la capacitación. ¿Se entienden las respuestas que dieron? ¿Algo que quieran agregar, comentar? Estamos para aprender y no importa acá en este momento acertar, sino que también el examen o las preguntas son también otro medio más para aprender. Incluso cuando me equivoco, ahora ya sé que no era ese fusionar que yo había dicho, es el anexar, como lo dijo Manuel, y ahora aprendí algo. Entonces también que no les desaliente si en algún examen de práctica o simulación fallan en alguna respuesta. El espíritu es aprender todos de todos y acá justamente las fallas no cuestan nada y se puede ganar mucho también haciendo exámenes de práctica. Bien, finaliza con un resumen, el capítulo. Ya hice la capacitación de Microsoft Learn, también da una insignia con la que finaliza el capítulo y la hoja de ruta. Hago una Rodrigo, transición de... Sí. te hago un comentario, porque me quedé pensando en el tema de la respuesta anterior, Sí. que si bien como que hay que ceñirse al material, diríamos, para brindar la respuesta, dejar el espacio en los nombres de las columnas, como en el lenguaje M, después si uno empieza a utilizar, cuando uno tiene que empezar a escribir el código con espacios, generalmente no se estila eso. Entonces por eso como que yo lo asocié a una mala práctica, porque cuando uno empieza a escribir el código, si tiene espacios, es todo un tema, es mucho más difícil como práctica, ¿no? Y a la abreviatura de las columnas también se suele hacer a la inversa, ¿no? Mirándolo de otro punto de vista, a la inversa se abrevian los nombres de las columnas para que sea más ágil, ¿no? Pero es bueno porque hay que estarse a lo que dice el material. Por ahí para una cosa a uno le parece que puede ser algo, pero para el examen hay que responder de esta manera. Súper válido y gracias por compartirlo. A ver, también acá lo de los espacios busca combatir un pequeño mito que existió siempre en el manejo de datos, y es que en las bases de datos, cuando se hacen las estructuras,
quienes administran bases de datos, siempre se les ha enseñado a estas personas que los nombres de las columnas no tienen que tener espacio, tiene que ir todo junto para que las consultas sean correctas. Y esto nosotros, querer o sin querer, se lo trasladamos a los usuarios de negocio. Y a los usuarios de negocio ya les dijimos, miren que tienen que usar no espacios y quieren, como mucho usar guión bajo para evitar ese tema de la nomenclatura. Las tecnologías van aumentando y eso deja de ser una limitante, tanto incluso para los campos calculados. Y en M se pueden usar espacios, solo que tiene que, para que lo detecte correctamente el lenguaje, tiene que ir entre comillas cuando tengo columnas con espacios. Tanto en M como en el caso de DAX usa corchetes. Y yo puedo tener nombres de campos calculados con espacios si ese nombre del campo calculado está entre corchetes, en el caso de DAX, y en el caso de lenguaje M, si está entre comillas dobles. O sea, el lenguaje está preparado para también trabajar con ese tipo de columnas. Gracias, José, por el aporte. Bien, entonces voy a la transición de pantallas. Vuelvo aquí para repasar un poquito dónde estamos y ir al siguiente segmento de nuestra... Ya están viendo la presentación nuevamente, ¿verdad? Sí, profe, se ve tu Sí, presentación. se ve. Ahí está. Gracias, gracias. Bien, entonces, en el cronograma tengo una muy buena sorpresa para darles en cuanto a la hoja de ruta, y es que completamos uno de los capítulos, que es el capítulo de preparar los datos. Y preparar los datos tenía dos hojas de rutas, tres hojas de ruta realmente: la introducción al análisis de datos, obtener datos con Power BI y la limpieza, transformación y carga de datos. Esos 3 capítulos completan la sección de preparar los datos, que es una de las secciones del examen. Ya la próxima semana vamos a ver el primer tema de modelar los datos. Y con esto ya estamos completando un grupo de las preguntas del examen. Vamos, para que vean que inclusive estamos yendo más rápido que la dinámica inicial que vemos. Vamos a irnos calibrando con respecto a cómo vamos. Esto, como dijimos, es un aprendizaje colaborativo y queremos ir que también vayan mencionando si vamos rápido, vamos lento, vamos bien. Pero con esta dinámica, las hojas de ruta de la capacitación oficial de Microsoft estamos para terminar en julio, y ahí vamos a hacer otras dinámicas de simulación, de prácticas y también de traer profesionales para que nos acompañen en este proceso. Entonces, todas las preguntas de preparación de datos, ya vimos el material principal y oficial de este, que corresponde a 15 a 20% del examen, según la propia documentación oficial. Un recurso que voy a dejar compartirles con ustedes en el grupo hay un repaso, un video de repaso de casi 20 minutos, preparado por un instructor certificado de Microsoft, que busca a la unidad completa de preparación de datos hacerle un repaso general. Está así en inglés el video, pero pueden activar subtítulos si se logra seguir súper bien, si es que alguien tiene alguna dificultad con el inglés. Y también incluso tiene preguntas de práctica, tiene 3 preguntas para ensayar y escuchar el repaso. Y este repaso es solamente sobre la unidad que dimos, ¿sí? Que es la unidad de preparación de los datos. Entonces también, ahora que estamos cerrando una unidad, este recurso se los voy a compartir y está a disposición del equipo. Y bueno, me traigo, como les dije, preguntas de ensayo. Esto que también lo puede volver como aplicarle un poco de gamificación, de juegos, de probar, de aprender a través de estas preguntas. Creo que es interesante en este camino a la certificación que cada vez nos sintamos más naturales con las preguntas, que cada vez le vayamos
vayamos rompiendo hielo, vayamos tomando práctica, entendamos un poco la naturaleza de preguntas. Algunas de las preguntas son de la teoría, en otras de las preguntas él me presenta un caso y tengo que resolver ese caso, en algunas me presenta un problema, tengo que ver qué criterios con los conocimientos aplico para resolverlo, ¿sí? Entonces, las 3 preguntas que traigo, combino de toda la unidad, como dije, siempre buscaré traer algunas preguntas más, algunas preguntas nuevas y que sean diferentes a las que dimos en las sesiones anteriores para que vayamos teniendo un banco de preguntas y de prácticas cada vez más amplio. La primera pregunta, estás diseñando un modelo de datos en Power BI Desktop. Necesitas reducir el tamaño del modelo. ¿Cuál es la técnica que deberías utilizar para reducir el tamaño del modelo? Esa es la pregunta. Y las opciones son seleccionar el modo de almacenamiento de tablas a Direct Query. La segunda opción, seleccionar el modo de almacenamiento a importar, de las tablas a importar. La tercera opción, configurar el query para reducción de las opciones de slicers. Me llega un poquito de sonido ambiente, voy a mutear. Completo las opciones y ahí pueden activar micrófono para participar. Tercera opción, configurar el query para reducir las opciones de slicer. Y opción 4, configurar el query para reducciones de filtros. ¿Cuál de estas opciones les parece? Siéntanse libres de participar. Desde lo que conozcan, desde si no lo tienen muy claro, la intuición les dice. Pasaría a Direct Query. Direct Query, ¿quién fue que habló? ¿José? Yo, Sí. Manuel, Manuel también. Excelente. Manuel también. Perfecto. Direct Query. ¿Alguien opina diferente a Direct Query? También vamos por ahí. Y efectivamente, la respuesta correcta es cambiar el modo de almacenamiento a Direct Query. Da una explicación, inclusive hay un link al capítulo de reducir la cardinalidad, que era uno de los parte de la hoja de ruta que ya aprendimos. Así que excelente, ya vamos haciéndonos familiares con este. Siguiente pregunta. Rodri, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Vuelvo a la anterior, sí, cómo no. A la anterior. Yo sinceramente nunca usé este tipo de conexión, pero tengo entendido que es mucho más limitado de lo que es la importación. ¿Podrías hacer una breve explicación de cuáles son esas limitantes que tiene? Sí, sí, cómo no. Gracias, Manuel, por la pregunta. Recordamos que en el modo importar hay una copia de los datos, ¿sí? Y esa copia de datos, lógicamente, aumenta el tamaño del modelo. Aumenta el tamaño incluso del archivo de Power BI con el que estoy trabajando. Que es la problemática que plantea el ejercicio. En el modo importar yo tengo todas las posibilidades de transformaciones y también tengo todas las posibilidades de cálculos con DAX. Ahora, cuando trabajo con Direct Query, lo que estoy haciendo es consultar directamente los datos. No tengo una copia local. Y eso limita las operaciones del Power Query porque no tiene los datos y enlentecería la experiencia de visualización. Entonces las transformaciones, la gran mayoría de las transformaciones como transponer, pivot, reemplazar valores, esas están desactivadas en el modo Direct Query. Y también varias de las funciones, todas las funciones SumX, Average X, y hay varias funciones de DAX similares que también están desactivadas cuando elijo como modo Direct Query. No sé si ahí respondo la consulta, Manuel. Totalmente, gracias, Rodri. Ahí, José quería compartir, aportar algo más.
Y no, para aportar también existen unos modelos híbridos que se llaman, que usás el Direct Query con el modo import, ambos a la vez. Generalmente se deja en Direct Query la tabla de hechos, que es lo que uno tiene que ir a hacer la consulta directa, y todo lo que, las dimensiones que no tengan cambio o movimiento, se las deja en el modelo import. Entonces ahí se hace como un modelo híbrido que ayuda un poco al rendimiento de eso, ¿no? Excelente, me encantó el aporte, gracias José. Concuerdo plenamente con lo que dice José, y también hay un factor de no solamente de tamaño de modelo, sino también del volumen de datos. Cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, también ese es un factor que empuja la balanza hacia Direct Query. Y la tabla de hechos es la que tiene más registros, así que efectivamente, como dice José. Gracias ahí por los aportes. Pasamos a la segunda pregunta. Son 3 preguntas nomás, no se preocupen, vamos a terminar todo dentro del tiempo. Bien, cuando importamos datos desde un libro de Excel a Power BI, usted recibe el mensaje de error, no se encuentra datos formateados como tablas, ¿sí? ¿Cómo debería usted resolver este error? ¿Sí? Acá hablamos de gestión de los errores, que era una parte de los capítulos de obtener datos. Y las opciones son, opción número 1, en el libro de Excel, seleccione los datos que quiere importar y presione Control T y guardar los cambios. Opción 2, en el libro de Excel, seleccione los datos que quiere importar, presiona Control F y guarda los cambios. Opción número 3, en Power BI agrega una aplicación organizacional. Y opción número 4, en Power BI agrega una aplicación de plantilla. ¿Cuál les parece que es la opción? La primera. Sí, ¿La para mí primera? también es la primera. La primera. Ahí. Excelente, va sumando votos ahí la primera. ¿Alguien opina algo diferente de la primera? Me parece que estamos todos de acuerdo o con dudas, pero vamos a ir avanzando. Efectivamente, la respuesta es la primera opción. La combinación de teclas Control T hace a un rango de celdas darle formato de tablas, y este error da cuando justamente yo comencé a hacer mi informe con algo que era un formato tabla y después esa se rompió, quedó como un rango de celdas y ya no lo encuentra nuevamente. Esto está también, la técnica de resolución cuando tiene este error está mencionado en el capítulo de resolver datos, resolver errores en las importaciones de datos. ¿Estamos claros con esta pregunta? Vamos a la última. Bien, y aquí ya presenta un caso. Este está muy interesante. Usted tiene una hoja de Excel que contiene 3 columnas llamadas año, 2021 y 2012. Cada una de las filas para la primera columna tienen los nombres de los meses, en el año que y el valor de los años en las siguientes columnas. El valor de importe de ventas va vamos a decir, en la fila 2, columna 2, y así los valores de ventas debajo de cada uno de los años correspondientes. Usted importa los datos desde esa hoja de Excel a Power BI Desktop. Usted necesita transformar los datos
para que traiga 3 columnas, que la primera tenga el mes, la segunda tenga el año y la última tenga el importe de ventas de ese mes y de ese año. ¿Cuál es la transformación que debería utilizar primero? Y las opciones son eliminar columnas, la opción 2 es transponer tabla, la tercera opción es anular dinamización de columnas y la última es dinamizar columnas. Anular dinamización. Transponer. Yo Tenemos ya también, 2 opciones. sí, transponer, apoyo a transponer. Transponer, ahí tiene 2 votos. Ven que las preguntas, esta me gustó para traer porque no es directamente aplicar lo que dice el enunciado, sino que me trae un caso, me explica cómo están los datos y qué tengo que lograr como analista de datos con ese punto de partida. Para ver si se entiende bien la pregunta. Tengo en los datos en Excel 3 columnas. Primera columna se llama año, pero en las filas tienen los nombres de los meses. La segunda columna dice 2021 y tiene el valor de ventas de esos meses del 2021. Y la otra dice 2012, que debió haber sido probablemente un error 2022, y tiene el importe de venta. Es como si yo tuviera una tabla dinámica donde en el eje de la fila puse los meses y en el eje de las columnas tengo los años. Y como valor tengo el importe de venta. Esos son los datos iniciales para imaginarnos lo que nos está describiendo el ejercicio. Y lo que él quiere es transformar para que yo tenga una columna que sea el año, una columna que sea el mes y otra columna que sea el importe de venta de ese mes, de ese año. Dinamización, yo digo también. Tatiana, anular dinamización. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces ahora la respuesta. Efectivamente, la respuesta es anular la dinamización de las columnas, porque transponer lo que va a hacer es los años que tengo como fila y columna, digo como columna, van a pasar a las filas y los meses que están como filas van a pasar a las columnas. Transponer lo único que hace es lo que está como columna pasa a fila y lo que está como fila a columna. Haría que los meses sean las nuevas columnas y yo transpongo. Pero al anular la dinamización de las columnas, yo debería seleccionar la columna de los meses y indicar, seleccionando la primera columna, anular la dinamización de las demás columnas. O puedo también haciéndolo seleccionando las de los años. Esto de anular la dinamización y dinamizar es un ejercicio que se los recomiendo hacer en el laboratorio porque se entiende más aplicando que en el enunciado teórico. Aquí una recomendación que les doy es hacer la práctica del laboratorio porque eso puede darles luz si algo con esta explicación no llega a convencerles. Bien, estamos llegando al final. Como próximos pasos, entonces, nuevamente, construir el hábito, participar un poco en el grupo, compartir los aprendizajes, vaya haciendo resúmenes, escritos, videos, audios, lo que sea. Eso ayuda también a compartirlos, también compartir preguntas, como ya lo venimos haciendo en el espacio de grupo. La siguiente unidad se llama Diseño de un modelo de datos con Power BI. También va a ir la presentación con estas preguntas de ensayo, la presentación con el link de la unidad completa resumida en el sitio de Microsoft, ese video de 20 minutitos. Y bien, con eso completamos lo que teníamos para revisar el día de hoy. Quedo en línea por si hay alguna consulta antes de finalizar.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Súper bien todo. Muy bien. Gracias, Eh, Rodrigo. Sí, gracias. Gracias, Tatiana. Gracias a todos. Nuevamente felicitaciones por el Día del Trabajador y que tengan excelente resto de jornada. Gracias. Gracias, Gracias. Rodrigo, gracias a toda la comunidad. Que estén bien. Hasta luego. Chao.